Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Y Yamur Yüksel, con el corazón roto, lanza una indirecta explosiva a Bar Baktas. Y él que decía amarme bajo los reflectores, me olvidó tras bambalinas. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las emociones están a flor de piel y las redes sociales se han convertido en el escenario donde se libran las batallas más intensas. Esta vez, el centro de la tormenta es la talentosa cantante Yamur Yüksel, quien dejó a todos boquiabiertos con un mensaje publicado en sus historias de Instagram dirigido claramente a su colega y presunto excompañero sentimental, Bar Baktas. El mensaje, aunque breve, fue contundente: Sane onunde se vi parca planda unutan sendin, tú fuiste quien amaba en el escenario y olvidaba tras bambalinas. Las especulaciones no tardaron en explotar. Los seguidores de ambos artistas comenzaron a llenar las redes de comentarios, teorías y memes. Pero lo que realmente encendió la llama fue el silencio inicial de Bar. ¿Sería una estrategia o simplemente no esperaba una reacción tan pública de Yamur? Una fuente cercana a la cantante, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: Yamur estuvo muy afectada por lo que ocurrió. Ella creyó que había algo real entre ellos. La química en el escenario no era solo actuación. Ella lo sentía de verdad. Yamur Yüksel y Bar Baktas compartieron escenario en varias ocasiones durante el año pasado. La complicidad entre ellos era evidente. Las miradas, las sonrisas y hasta algunos gestos cómplices hicieron pensar a muchos que algo más que una colaboración musical estaba floreciendo. De hecho, en una entrevista ofrecida hace unos meses, Bar declaró: trabajar con Yamur es una experiencia única. Ella tiene una energía que te envuelve. Sin embargo, al parecer, esa energía no fue suficiente para mantener vivo el vínculo más allá del escenario. La reacción del público fue inmediata. En foros, grupos de fans y en los comentarios de sus publicaciones, muchos apoyaron a Yamur, expresando su empática con frases como: eres una mujer fuerte, no dejes que nadie opaque tu luz o Bar no sabe lo que perdió. Otros, sin embargo, cuestionaron el hecho de hacer pública una situación tan íntima: esto debería resolverse en privado. Las redes no son el lugar para este tipo de cosas. A los pocos días del mensaje, Bar Baktas finalmente rompió el silencio. En un video transmitido en vivo, el cantante dijo: no voy a negar que tuvimos momentos especiales. Pero a veces lo que se ve en el escenario no es igual a lo que pasa cuando las luces se apagan. Le deseo lo mejor a Yamur. Estas palabras, aunque diplomáticas, fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que, efectivamente, hubo algo más entre ellos. Yamur, por su parte, no tardó en responder. Durante un concierto reciente en Estambul, antes de interpretar una balada melancólica, tomó el micrófono y dijo: a veces cantamos para sanar, a veces para recordar. Esta canción es para quien me enseñó a sonreír bajo el foco y a llorar en el silencio. El público, en su mayoría mujeres, la ovacionó de pie. Tras aquel emotivo momento en el concierto, el nombre de Yamur Yüksel volvió a estar en boca de todos. Su frase cargada de emoción se convirtió en tendencia en redes sociales, acompañada del hashtag #LuciSombra, usado por sus fans para expresar solidaridad y también para relatar sus propias experiencias de amor y desilusión. Pero lejos de detenerse ahí, Yamur decidió canalizar todo ese dolor en arte. Pocos días después del concierto, anunció en sus redes el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado Tras bambalinas. En apenas unas horas, el teaser superó el 1.000.000 de visualizaciones. Con una estética sobria, blanco y negro, el videoclip mostraba imágenes intercaladas de escenarios vacíos, camerinos con luces apagadas y una Yamur visiblemente vulnerable, con lágrimas corriendo por su rostro mientras cantaba. Me prometiste bajo el brillo del show, pero me dejaste en la sombra del telón. El sencillo debutó en el número 1 de varias plataformas digitales en Turquía y comenzó a escalar en listas internacionales.
críticos musicales lo calificaron como una de las piezas más auténticas y crudas del pop contemporáneo turco. Yağmur no solo hablaba de una ruptura, hablaba de una traición en un mundo donde lo público y lo privado se confunden fácilmente. Var, mientras tanto, evitó hacer más declaraciones. Canceló varias entrevistas y se ausentó de eventos donde estaba programada su presencia. Sus seguidores empezaron a notar un cambio en su comportamiento en redes, publicaciones menos frecuentes, historias crípticas y una evidente distancia con el público. Sin embargo, el silencio no duró para siempre. En una entrevista exclusiva con una revista de espectáculos, Var finalmente se abrió. Sí, me enamoré. Pero a veces uno no sabe cómo gestionar lo que siente. No fui el hombre que ella necesitaba en ese momento, y eso me duele más de lo que puedo explicar. Esa confesión generó una ola de reacciones. Algunos lo aplaudieron por su sinceridad, mientras otros lo criticaron por haber reaccionado demasiado tarde y por no haber estado a la altura del amor que Yağmur parecía haberle brindado. Mientras tanto, Yağmur fue invitada a varios programas de televisión, donde evitó mencionar directamente a Var, pero se centró en hablar sobre cómo el dolor puede transformarse en fuerza creativa. En una de estas entrevistas, confesó: "No estoy buscando que me den la razón. Solo necesitaba contar mi verdad. ¿Por qué muchas veces nos piden callar por profesionalismo, pero ¿y nuestra humanidad?". El impacto fue tal que incluso se organizó un conversatorio virtual sobre el amor en la industria del entretenimiento, donde psicólogos, músicos y expertos en redes debatieron sobre la delgada línea entre el personaje público y la persona real. Con el tiempo, la narrativa fue cambiando. Ya no se trataba solo de un drama romántico entre celebridades, sino de un símbolo de cómo las mujeres están reclamando su voz, su versión de la historia, su derecho a sentir y a expresar. Yağmur, fortalecida por el respaldo de sus seguidores y por su propia resiliencia, anunció una gira nacional bajo el nombre Sanar Cantando, en la que visitaría ciudades como Ankara, Izmir, Bursa y Gaziantep. En cada show, se proyectaban fragmentos de testimonios de mujeres que compartieron sus experiencias de decepción amorosa, creando una atmósfera íntima y profundamente emocional. Durante el concierto en Izmir, una fan subió al escenario con el permiso del equipo y, entre lágrimas, le entregó a Yağmur una carta. "Tu música me salvó cuando sentí que ya no podía más. Gracias por ponerle palabras a mi silencio". La cantante la abrazó con fuerza y respondió al micrófono: "Si una sola persona se siente menos sola por lo que canto, entonces todo ha valido la pena". Y mientras Var continúa en una aparente pausa profesional, Yağmur Yüksel se ha consolidado como una de las voces más poderosas no solo de la música pop turca, sino también como un símbolo de empoderamiento emocional. Dicen que el corazón roto no solo sangra, también crea. Y en el caso de Yağmur, ese corazón herido encontró melodías, versos y escenarios donde sanar. La historia de Yağmur y Var nos recuerda que, aunque el amor a veces termina, el arte que nace del dolor puede trascenderlo todo. Porque como ella misma dijo en su último post, a veces perder a alguien te da la oportunidad de encontrarte a ti misma. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que Var debería haber actuado de otra manera? Escríbanme en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima, mis amores.